catacumbas de París. Gritos en la oscuridad. En las profundidades de París, bajo las calles llenas de vida y cultura, se extiende un laberinto de oscuridad y silencio. Este lugar, un cementerio subterráneo que alberga los restos de millones, ha sido durante mucho tiempo fuente de leyendas urbanas y cuentos de terror. Entre estos oscuros pasillos, un grupo de jóvenes cineastas decidió emprender una expedición para grabar un documental, sin saber que se adentraban en una pesadillesca ruta. Julien, el líder del grupo y un aficionado, o creyente tal vez, de lo paranormal, estaba intrigado con las catacumbas. Había escuchado historias de terror de que se albergaban secretos más allá de los huesos antiguos. Entonces, con su espíritu de creyente, persuadió a sus amigos de explorar las secciones no mapeadas, aquellas que la mayoría evitaba, en busca de fenómenos inexplicables o en busca de la verdad. Desde el inicio de su aventura, el grupo se encontró con sucesos extraños, sonidos de pasos en la lejanía, eco de llantos apenas perceptibles, y un sentimiento de que alguien los miraba. Cada rincón de las catacumbas respiraba una atmósfera de misterio y peligro, y a medida que avanzaban, Julien se volvía más obsesionado, y su comportamiento cambiaba drásticamente. Se mostraba más distante, reaccionando con irritación a cualquier sugerencia de retornar. Las catacumbas parecían ejercer una influencia hipnótica sobre él, atrayéndolo más profundamente en su red de corredores y cráneos. En una de las cámaras más remotas, el equipo descubrió una antigua piedra tallada. Representaba una escena macabra, figuras esqueléticas danzando alrededor de una criatura oscura y amorfa. Mientras lo filmaban, un grito desgarrador resonó a través de los pasillos, un sonido humano y al mismo tiempo profundamente ajeno. Sophie, la más joven del grupo y hermana de Julien, se separó del resto mientras investigaban un pasillo lateral. Cuando se dieron cuenta de su ausencia, una búsqueda frenética comenzó. Los pasillos parecían infinitos, desorientándolos y llevándolos por caminos cada vez más oscuros y estrechos. Hora tras hora de búsqueda, encontraron a Sophie en una cámara oculta, temblando y balbuceando palabras incoherentes, y cerca de ella, grabado en la pared, había un conjunto de símbolos que Julien reconoció de la piedra. Sophie, con una mirada perdida y voz temblorosa, hablaba de humanoides y susurraban desde las sombras. Ella narraba visiones, veía humanos antiguos en un planeta frío y sin nada de vegetación, y al final narró historias de un antiguo ritual y una entidad que dormía en las profundidades de esas catacumbas. La experiencia con Sophie agitó profundamente al equipo, mientras Julien insistía en continuar, argumentando que lo que habían experimentado era una prueba fehaciente de fenómenos paranormales. Otros miembros del grupo empezaron a dudar, preocupados por su seguridad y la salud mental de Sophie. Julien, cada vez más consumido por su obsesión, empezó a distanciarse de la realidad. Hablaba en soliloquio sobre la entidad que creía que se encontraba al acecho en las catacumbas, convencido de que estaban a punto de descubrir un secreto que cambiaría el mundo, al menos el suyo. Su comportamiento errático y su mirada distante causaban alarma entre sus amigos. Explorando más profundamente, el grupo se encontró con cámaras que parecían no haber sido tocadas en siglos. En estas salas los huesos estaban dispuestos en extrañas formaciones. Además eran huesos enormes, cráneos irreconocibles, desfigurados, nunca antes vistos, y los símbolos en las paredes se hacían más frecuentes y elaborados. La atmósfera se cargaba de una energía pesada, sí tangible. Los sucesos extraños se intensificaron. Voces susurrantes parecían seguirlos, y en varias ocasiones sintieron la presencia de algo grande y oscuro moviéndose a través de las sombras. En las grabaciones solo se captaron figuras indistintas y sonidos que no podían ser explicados. Sophie, aún profundamente afectada por su experiencia, comenzó a hablar en un lenguaje desconocido, como en un trance. Sus palabras, aunque incomprensibles, llegaban en un tono de advertencia y desesperación. Pero Julien, obsesionado con descifrar el significado, se sumergía aún más
arrastrando el equipo consigo. En una cámara aislada, el equipo se enfrentó a una presencia aterradora. Una figura alta y sombría, apenas visible en la penumbra, se materializó frente a ellos. Emitió un sonido que resonó en los huesos de las catacumbas, un grito que mezclaba el dolor humano con algo mucho más arcano. Lo más tenebroso llegó cuando aquellos gritos sin sentido alguno cobraban forma en la atmósfera. Aquellos gritos podían ser comprendidos por todos, que podían visualizarlos. Ellos vieron la vida de billones de años atrás. Vieron cómo aquella especie que nos precedía sucumbió y tuvieron que abandonar su planeta y llegar a uno con recursos, uno muy similar al nuestro. Aterrorizado pero incapaz de abandonar su búsqueda, Julian tomó una decisión desesperada. Creyendo que podía comunicarse con la entidad, se adentró solo en las sombras, dejando a todo su grupo atrás. La última imagen que captaron de él fue su figura siendo absorbida por la oscuridad. Un vórtice se lo tragaba mientras su voz se perdía en un eco distante. Tras la desaparición de Julian, el equipo se encontraba perdido en un laberinto sin fin. Pasillos oscuros, cámaras olvidadas, techos cerrados, pisos bloqueados, y la atmósfera en las catacumbas se tornó aún más opresiva. Era como un aire que jamás habían respirado y que en ese instante tampoco podían, como si las antiguas paredes respiraran con una vida siniestra. El eco de los pasos de Julian se perdía en la distancia, dejándolos sumidos en un silencio aterrador. A pesar del miedo y la incertidumbre, el equipo decidió buscar a Julian. Armados con linternas y cámaras, avanzaron a través de los corredores angostos donde cada sombra parecía esconder un peligro. La sensación de ser observado crecía con cada paso. Los susurros apenas audibles llenaban el aire. Aunque trataban de ignorar todo esto, gracias a la adrenalina que por sus venas corría, siempre era cada vez más sofocante y abrumador. En una cámara oculta profunda en el corazón de las catacumbas encontraron a Julian. Pero el Julian que conocía había desaparecido, reemplazado por una figura distorsionada, casi un holograma. Hablaba en un dialecto desconocido y sus ojos reflejaban una mezcla de terror y éxtasis. A su alrededor los huesos parecían haber sido reorganizados en un patrón ritualístico. Pero aquellos huesos no eran humanos. Julian, con una voz que ya no parecía humana, habló de su encuentro con la entidad de las catacumbas. Reveló que era un guardián ancestral, un ser que habitaba en las fronteras de nuestro mundo y el de ellos. A través de Julian, la entidad habló de su propósito: mantener el equilibrio entre dimensiones, las del nuestro y el reino de los antiguos muertos, ya que aquellas catacumbas eran en realidad parte de su antiguo planeta, parte de un planeta que se quedó sin aire, sin agua, sin vida hace billones de años. El equipo, aterrorizado por la transformación de Julian y las revelaciones de la entidad, decidió huir de las catacumbas. Conducidos por un instinto de supervivencia, se abrieron camino de regreso a la superficie, perseguidos por los ecos de la voz de Julian y la presencia opresiva que parecía seguirlos. Emergiendo a la superficie, ya al amanecer, los miembros del equipo se encontraron cambiados para siempre por su experiencia. Las catacumbas habían dejado una marca indeleble en sus almas, un recordatorio constante de que las realidades existentes y horrores más allá de una comprensión humana pueden coexistir o pueden no. Julian y las grabaciones del equipo se perdieron. Se convirtieron en un fenómeno viral provocando debates y especulaciones. Algunos creían que todo era inventado, mientras que otros imaginaban que todo es posible y lo que ahora llamamos sobrenatural, tal vez muchísimos años antes, era la regla. En las catacumbas se decía que Julian aún vagaba, convertido en parte de la dimensión sombría que había buscado emprender. Su historia ahora es una leyenda más, un espectro que acecha en las profundidades, eternamente unido al guardián de las catacumbas de París y a la entrada de otras dimensiones.